Empezamos con ¿qué es el ADN? Vamos a hacerlo mediante un ejemplo. ¿Veis esta ballena? Vale, pues si cogemos su sangre con una aguja y jeringuilla, con esa misma sangre, si hacemos zoom por 10.000, vemos unas células que tienen un núcleo. Y en ese núcleo vemos una maraña que son ADN. Dicho de otro modo, el ADN es la molécula que almacena la información genética de la célula y por lo tanto el individuo. De la manera que está organizada, presenta distintas características. En eucariotas están constituidos por dos cadenas lineales asociadas a proteínas. En procariotas están constituidos por una doble cadena circular. Composición química del ADN. El ADN es un tipo de ácido nucleico que contiene nucleótidos, base nitrogenada, ácido fosfórico y pentosa. Aquí podemos observar una imagen de una molécula de ADN con sus respectivas partes. Esta de aquí es la base nitrogenada, un compuesto que contiene en su composición átomos de nitrógeno. El ácido fosfórico está compuesto por fósforo y oxígeno. Las pentosas son glúcidos monosacáridos de 5 átomos de carbono llamados desoxirribosa. Estructura del ADN. En cuanto a la estructura del ADN, podemos observar que cada molécula de ADN se forma de dos cadenas de polinucleótidos enrollados a lo largo de un eje imaginario, formándose así una doble hélice que le da a su particular y reconocida forma. Las bases nitrogenadas se encuentran en el interior de esta estructura. Son complementarias, adenina, timina, guanina, citosina, formando en su interior las pentosas y el ácido fosfórico un esqueleto. Las cadenas se disponen paralelas entre sí y en sentido opuesto, manteniéndose unidos mediante puentes de hidrógeno. El ARN. El ARN es otro tipo de ácido nucleico que se encuentra en todos seres vivos. Tiene como pentosa siempre la ribosa y como base nitrogenada adenina, guanina, citosina y uracilo. Hay diversos tipos de ARN que se diferencian por su tamaño y función. ARN ribosómico forma parte, junto con proteínas de los ribosomas. ARN mensajero transporta la información del ADN nuclear a los ribosomas. Y el ARN transferente se une a aminoácidos específicos que transporta hasta los ribosomas donde se fabrican las proteínas. Una vez visto qué es el ADN, pasemos a comprender cómo funciona. A lo largo de la vida de una célula, esta necesita de la replicación de su ADN, un proceso descrito por Watson y Crick después de haber descubierto su estructura, y que acontece justo antes de la división celular. Esto de aquí, tal y como ha explicado Diego, es una molécula de ADN. La replicación comenzaría en el momento en que se rompen los puentes de hidrógeno. Una vez ocurrido esto, cada cadena por separado actuaría de molde para la síntesis de su respectiva complementaria. El resultado, dos moléculas idénticas de ADN producto de esta replicación. Como podemos observar en el procedimiento, cada cadena de ADN sirve de molde para la formación de una nueva cadena complementaria, de manera que cada doble hélice resultante estará formada, por tanto, por una cadena de la molécula inicial y otra nueva. Para evitar fallos en la copia, encontramos las enzimas de reparación, que reemplazan los nucleótidos incorrectos por los correctos. Es cuando estos procesos de reparación que no funcionan que se producen las mutaciones, cambios en la molécula de ADN. Pero, ¿para qué sirve este ADN? Lo que comúnmente conocemos como un gen es aquello que hace que un individuo sea rubio o moreno, alto o bajo, gordo o flaco. ¿Pero qué es realmente? Un gen es un fragmento del ADN del que antes os hemos enseñado, el cual contiene la información necesaria para que se muestren las características de un individuo. Eso es posible gracias a que el gen impulsa la fabricación de una proteína, que hace aparecer la citada característica. Esta proteína, a su vez, se forma de unas partículas, unas moléculas más sencillas, denominadas aminoácidos, que vienen fabricados por cada lectura de una combinación de 3 bases nitrogenadas. Os explicaré estos procesos para que entendáis cómo realmente funciona. Todo el proceso viene impulsado por la necesidad de descodificar toda la información contenida en el ADN, la cual no puede ser leída directamente. La primera etapa es la transcripción. Cada cadena de ADN forma una cadena de ARN mensajera que es complementaria. Para los más expertos, la base complementaria de la adenina en la cadena de ARN no es la timina, sino el uracilo. Una vez hecho esto, pasaríamos al proceso de traducción. En este, la cadena de ARN fabricada se desplaza hasta un ribosoma, donde este lee el mensaje genético en grupos de 3 nucleótidos, a los que a partir de ahora vamos a denominar codones.
¿Recordáis los aminoácidos? Pues es en este momento que se da su fabricación, gracias al ARN transferente, que selecciona un aminoácido específico para cada codón, combinación de 3 nucleótidos. Así, los aminoácidos fabricados se irán uniendo formando una cadena que da lugar a la proteína. Un ejemplo de cómo las proteínas determinan características en el individuo es el color de la piel, el cual viene dado por la cantidad de melanina, pigmento en cuya creación intervienen diferentes proteínas. Para terminar de entenderlo, observemos esto. Es una tabla que nos indica a qué aminoácidos da lugar cada una de las posibles combinaciones en los codones, pero no es tan sencillo, ya que en ella podemos encontrar varias peculiaridades. Los aminoácidos empiezan a sintetizarse únicamente tras la fabricación del aminoácido MET, metionina, que viene dado del codón AUG, el cual marca el principio de la síntesis. Por otro lado, hay ciertos codones que marcan el final de toda la secuencia, como por ejemplo UAA o el UAG. Además, solo hace falta observar la tabla para saber que existen más codones posibles que aminoácidos, de manera que un mismo aminoácido puede estar codificado por más de un codón. La última característica de este código genético es que es universal, algo bastante curioso, ya que el mismo codón da lugar al mismo aminoácido en casi todos los seres vivos conocidos. Ahora vamos a hablar de la biotecnología, que aunque parezca una palabra para una ciencia muy moderna, en verdad no lo es tanto. Pero primero, ¿qué es la biotecnología? La biotecnología es la utilización de sistemas biológicos, como seres vivos o sus derivados, para crear productos o procesos que nos sirvan para nosotros, para los humanos, y se utiliza en diversos campos, como en la agricultura o ganadería, que sirve para obtener animales o plantas más resistentes utilizando las técnicas de selección natural. Para la industria alimentaria, con la utilización de microorganismos para la fabricación del vino, pan, yogur, queso, etc. Y en la medicina, para producir antibióticos. Aunque anteriormente haya dicho que la biotecnología no es una ciencia tan moderna, actualmente se utilizan técnicas de modificación genética de ADN bastante avanzadas. Este apartado de la biotecnología se llama ingeniería genética. Estas técnicas permiten que se puedan añadir o quitar genes de un organismo para que tenga las características deseadas, como por ejemplo crear una bacteria con la capacidad de producir insulina, cosa que es importante por ejemplo para el tratamiento de la diabetes. Anteriormente, la biotecnología solo se utilizaba en microorganismos, pero en la actualidad también se aplican a plantas y animales, lo que permite obtener variedades beneficiosas para los humanos. Otro objetivo de la ingeniería genética es la clonación, es decir, producir células idénticas unas de las otras. La ingeniería genética permitió originar un ADN creado por laboratorio, que transferido a una célula de cultivo, expresara un determinado gen que originara una proteína. Esto produjo una explosión en la biotecnología, con multitud de aplicaciones para los seres humanos y sobre todo muchas posibilidades para el futuro. Vayamos por partes, y primero a la medicina. ¿Para qué sirve la biotecnología en la medicina? Una de las características es para la obtención de sustancias. Muchas enfermedades humanas están causadas porque falta una proteína. Gracias a la ingeniería genética es posible obtener a niveles industriales, o lo que es lo mismo, masivamente, productos como la insulina humana, que sirve para los diabéticos, o también sirve para la hormona del crecimiento, o factores como la coagulación sanguínea. Además, puede servir para la producción de vacunas contra la hepatitis, la gripe o la meningitis. También sirve para diagnosticar enfermedades, ya que estas tecnologías de ADN permiten localizar los genes que son responsables de algunas enfermedades, como la hemofilia, la distrofia muscular o el Alzheimer. Y por último, también sirve para la terapia génica, que eso lo diremos más adelante. Pero, para resumir, es una técnica que permite sustituir en humanos un gen defectuoso por uno que está en buenas condiciones.
La biotecnología también sirve para el medio ambiente. Un ejemplo sería para reducir la contaminación del agua o del suelo, utilizando microorganismos que descomponen diferentes sustancias contaminantes, como por ejemplo las mareas negras. También destaca la utilización de microorganismos para producir energía, plásticos biodegradables o la producción de biocombustibles, como el bioetanol o el biodiesel, a partir de cultivos cereales. Y para finalizar y tenerlo todo resumido, vamos a decir los 5 avances más importantes que la biotecnología ha dado en todos los tiempos. La primera y la más vieja sería la transformación de alimentos, como el pan, el yogur o el queso, ya que son elaborados desde hacía milenios, con ayuda de distintos microorganismos. Hoy simplemente seguimos los mismos métodos, pero a una escala bastante mayor. Luego serían las vacunas, ya que en un principio se obtenían a partir de muestras de animales, aunque actualmente se hacen para ser inyectadas. Luego también se utilizan los productos biodegradables, como plásticos hechos a partir de fibras vegetales. También se utilizan para el tratamiento del agua, ya que estos microorganismos se alimentan y deshacen los residuos que están contaminando el agua. Y por último, los cultivos transgénicos, que gracias a la modificación genética y la selección artificial, los alimentos aumentan sus características, como por ejemplo su sabor o su tamaño. Bueno chicos, ¿qué es la terapia génica? Pues la terapia génica es un tratamiento médico que consiste en manipular la información genética de células enfermas para corregir un defecto genético o mejor dicho, una enfermedad. Prácticamente la idea es modificar la información genética de la célula del paciente que es responsable de la enfermedad para que esa célula recupere su normalidad. La técnica todavía está en desarrollo y se usa para tratamiento de enfermedades severas o de tipo hereditario. Al principio se planteó solo para enfermedades genéticas, sin embargo, hoy en día se plantea ya para casi cualquier enfermedad. Solo se puede realizar bajo las siguientes condiciones: si es una enfermedad letal sin tratamiento, si la causa sea un único gen que esté ya clonado, o si la regulación del gen sea precisa y conocida. Hay dos tipos de aplicaciones. La primera sería terapia de enfermedades monogénicas hereditarias. Se usa en aquellas enfermedades en las que no se puede realizar o no es eficiente la administración de la proteína deficitaria. Se proporciona el gen defectivo o ausente. La segunda sería terapia de enfermedades adquiridas. Entre este tipo de enfermedades, la más destacada es el cáncer. Se usan distintas estrategias como la inserción de determinados genes suicidas en las células tumorales o la inserción de antígenos tumorales para potenciar la respuesta inmune. Tipos de terapia génica. Hay dos tipos de terapia génica. La primera sería terapia génica somática. Se realiza sobre las células somáticas de un individuo, por lo que las modificaciones que implica la terapia solo tienen lugar en dicho paciente. Pues hay dos tipos de terapia génica somática. La primera sería terapia en vivo. La transformación celular tiene lugar dentro del paciente al que se le administra la terapia. Consiste en administrar al paciente un gen a través de un vehículo, o mejor dicho, un vector, por ejemplo, un virus, el cual debe localizar la célula a infectar. El problema que presenta esta técnica es que es muy difícil localizar a un único tipo de célula. El segundo tipo sería terapia ex vivo. La transformación celular se lleva a cabo a partir de una biopsia del tejido del paciente y luego se la trasplanta las células ya transformadas. Como ocurre fuera del cuerpo del paciente, este tipo de terapia es mucho más fácil de llevar a cabo y permite un control mayor de las células infectadas. El segundo tipo de terapia génica sería la terapia génica germinal. Se realizaría sobre las células germinales del paciente.
En este caso, a diferencia de la terapia génica somática, las modificaciones sí se transmiten en las células germinales, ya sean espermatozoides u ovocitos. Muchos científicos piensan que eso no es ético, ya que se está actuando sobre individuos que no han podido decidir sobre su futuro. Además, hay numerosas restricciones legales por esta razón. Se puede hacer in vitro o en el momento de implantar el embrión. Procedimiento. En la mayoría de los estudios de terapia génica, una copia del gen funcional se inserta en el genoma para reemplazar el defectivo. Si esta copia simplemente se introduce en el huésped, se trata de terapia génica de adición. Si tratamos por medio de la recombinación homóloga, de eliminar la copia defectiva y cambiarla por la funcional, se trata de la terapia de sustitución. Actualmente, el tipo más común de vectores o vehículos utilizados son los virus, que pueden ser genéticamente alterados para dejar de ser patógenos y portar genes de otros organismos. Sin embargo, existen otros tipos de vectores que no sean virus que también han sido utilizados para ellos. Asimismo, el ADN puede ser introducido en el paciente mediante métodos físicos, no biológicos, como electroporación o biobalística. En el caso de que se trate de un virus, las células del paciente se infectan con el vector o se transforma con el ADN a introducir. Este ADN, una vez dentro de la célula huésped, se transcribe y traduce a una proteína funcional, que va a realizar su función y, en teoría, a corregir el defecto que causaba la enfermedad. Generalmente se consideran estas tres opciones en el tratamiento. Transferencia ex vivo, eso ya lo hemos visto, consiste en extraer las células que debemos reparar en un paciente, repararlas en el laboratorio y volverlas a implantar en el paciente. Estrategia in situ consiste en introducir el gen reparador directamente en el propio órgano defectuoso del paciente. La tercera sería estrategia en vivo. Consiste en administrar directamente al paciente el gen corrector y que alcance el punto a tratar. El mundo está cambiando y el desarrollo científico es el único medio de adaptación a este cambio que, tal y como señalan los científicos, es irreversible. Sí pues, el futuro descrito actualmente no es como en esos momentos en los que fenómenos como el cambio climático eran totalmente desconocidos. La terapia génica, que entra dentro del citado desarrollo, debe ser permitida y aceptada por una sociedad cada vez más escéptica en estos aspectos, siempre y cuando esté investigada, así como regulada, a la vez que aplicada bajo revisadas condiciones. Mi opinión sobre la terapia génica es que debería hacerse perfectamente siempre que esté bien estudiado para cuando haya una enfermedad, no para crear superhumanos o modificar genéticamente, sino cuando haya una enfermedad en la que sea mortal o simplemente hacerte inmune a esa enfermedad, para así que haya más salud en el mundo, incluso para los países poco desarrollados. Mi opinión es igual a del Pablo. Yo creo que la terapia génica es una herramienta que podemos usar en el futuro y hoy en día para curar enfermedades que no son curables ahora con medicina y esas cosas. Y en el futuro tal vez podemos curar cáncer con la terapia génica. Es muy importante, aunque yo estoy el mismo con Pablo, yo creo que no podemos usarlo para crear superhumanos, ya que al final algunas personas van a crear superhumanos y no va a ser bueno para la humanidad al final. Pues, bien. Como bien han dicho mis compañeros, la terapia génica va a ayudar a muchas personas. Por eso mismo, pienso que debe ser utilizado, ya que va a salvar a muchas personas.